Alejandro, ¿cómo ve que llegan los trabajadores para este 1 de mayo? Llegan en las peores condiciones imaginadas de la historia política argentina contemporánea. Llegan en medio de un retroceso general de la legislación laboral, llegan en un nivel de retroceso en el cual uno, si no supiera que el peronismo existió alguna vez, pensaría que jamás existió. Llegan en las condiciones donde la debilidad negociadora es acentuada, llegan en medio de una recesión descomunal de la cual no solo no hay ningún viso de salir, sino que lo que se ve es su continua acentuación. Llegan después del fracaso del gobierno con China de recuperar el swap y con el riesgo evidente de que China redireccione sus compras hacia otros países del BRIC o con los que el BRIC tiene buenos términos. Muestran hasta qué punto la ideologización del gobierno no solo es comercialmente contraproducente, sino políticamente estúpida. Llegan sin entender absolutamente nada de lo que sucede en el concierto internacional y eligiendo una política de alianzas cuya falta de razonabilidad es tan manifiesta como trivial. La importancia, uno no tiene por qué desconocer que Israel es un país que existe y tiene significación en el tablero, pero de allí a transformarlo en uno de los dos aliados estratégicos de la Argentina, en fin, no solo que es un poco mucho, sino es un poco absurdo. Comprarse un nivel de conflictividad como los que el Israel tiene en este momento en Medio Oriente no es exactamente una decisión sensata. Y ahí podemos continuar indefinidamente. Estamos en presencia de un gobierno que expresa el agotamiento de un orden político, y el agotamiento de un orden político es el agotamiento de las fuerzas que lo componen. Milei no viene de otro planeta. Milei es la prueba de cuál es el estado de la cuestión. Milei gana porque este es el orden político, y como este es el orden político, Milei es el intento de reconstruir salvajemente alguna cosa así como un programa. Y uno podía decir que los distintos partidos de gobierno, el radicalismo, el peronismo, el PRO, han fracasado de diversos modos y con distintas intensidades respecto de ser capaces de estabilizar relativamente la economía argentina en el concierto sudamericano y de funcionar, digamos así, con relativa normalidad. Eso es muy evidente, y este fracaso no es solo el fracaso de las fuerzas, sino es el fracaso del programa mismo. La repetición del programa no requiere ser un experto en economía para registrarlo. Son exactamente las mismas medidas aplicadas todo el tiempo con el mismo resultado. La idea de que una medida igual a la aplicada va a generar un resultado distinto es, en fin, lógicamente insostenible. Al mismo tiempo es muy evidente que nadie sabe muy bien qué hacer. Y entonces, cuando nadie sabe muy bien qué hacer, el gobierno intenta las respuestas salvajes al qué hacer. Y estas respuestas salvajes solo intentan relativamente ser reguladas por una oposición que no se opone. Entonces, un presidente que todas las dificultades con el Congreso son producidas por su propia gestión, descubre que todo lo que tiene que hacer para poder negociar algo es callarse durante 24 horas la boca. Si se calla durante 24 horas la boca, tal vez salga en una de las dos cámaras una aprobación. ¿Qué va a pasar en la otra cámara? Tampoco se sabe, y está muy lejos de resultar una respuesta sencilla. Un gobierno que no logra ningún acuerdo legislativo después de gobernar meses
está muy claro que no tiene condiciones de gobernabilidad. En consecuencia, todos aquellos que estarían en ese el fondo, por ejemplo, que estaría dispuesto relativamente a apoyar al gobierno, no tiene modo de apoyarlo, razón por la cual en estas condiciones tampoco le va a dar plata fresca. Tiene una situación de vencimientos que muestran que los 7.000 millones de dólares que juntó lo va a escupir ahora mismo con suerte y no alcanza. Entonces, es muy evidente que todo esto está en condiciones de enorme elasticidad y que si del otro lado de la cancha se pararan con cierta integridad, con cierto criterio político, el gobierno tendría las horas contadas. Alejandro, el gobierno gobierna como gobierna porque la oposición no existe. Alejandro, me interesó esto que marcaba de que la actualidad no surgió de un repollo, sino que tiene una historicidad reciente que nos condujo hacia esto. Hace poco escuchaba una entrevista que dio usted en la que marcaba precisamente esto de que llegó un momento en el que naturalizamos que los derechos laborales, al no estar universalizados, se convirtieron en privilegios de algunos. ¿Podría profundizar en esto? Claro, a ver, esto de la democracia como valor en sí es un valor que puede enunciarse frente al que viene de soportar la dictadura de Videla. Entonces, aquel que tiene la dictadura de Videla adelante de la nariz, cuando viene el gobierno de Alfonsín y los elementos más terribles de la dictadura de Videla dejan de estar presentes, bueno, uno tiene una gran sensación de alivio y una sensación de mejora del estadio político. Eso es verdad, pero eso es una verdad histórica, es una verdad del pasado. Y una verdad del pasado tiene que confrontarse obligatoriamente con las verdades del presente. Y las verdades del presente son que la democracia es un método político. Y como cualquier método se juzga por sus resultados. 40 años de democracia arrojan como resultado a Milei, está claro entonces que la democracia no es un valor significativo para la sociedad argentina, y no lo es no porque se volvió fascista y estúpida, sino porque la experiencia democrática arroja este resultado verdadero, no el declamativo, abstracto y hueco de golpearse el pecho por la democracia. El que tiene 40 años y vive en estas condiciones sabe perfectamente que la democracia no cura, que la democracia no alimenta y que la democracia no educa. De modo tal que los motivos centrales por los cuales la democracia era la respuesta política dejan de ser verdaderamente ciertos, razón por la cual la democracia como valor en el mercado de los discursos cae drásticamente. Cuando le decimos a cualquiera que tiene 40 años que el partido de la justicia social perdió a manos de Macri, nos hacen saber que la justicia social no sería un elemento importante en el consenso público, entre otras razones, porque Macri, que no es de ninguna manera un partido de la justicia social y que no plantea nunca tal cosa, gana las elecciones. Cuando la candidata cuando la vicepresidente del turno anterior hace hoy una reflexión y nos cuenta sus maravillosos 12 años, no entiende que la sociedad argentina no comparte ese balance. Y no es un problema y actúa simplemente como si la sociedad estuviera compuesta por tontos que no entienden lo que pasó. No, la sociedad argentina no está compuesta por tontos. Quien no entiende lo que pasó es ella, y quien no tiene la capacidad reflexiva para plantearse qué pasó es ella. Y cuando intenta explicarnos que no sirven, es decir, que no hagan expresión de repudio a una política repudiable, y le dice al presidente que tiene que cambiar de rumbo, muestra hasta qué punto no entiende. No entiende que esto no es cambiar de rumbo, este es un cambio en el rumbo. Esto no es que va a suceder,
Esto está sucediendo. ¿Qué significa ese estar sucediendo? Bueno, eso sí es bastante obvio y evidente, y nos vamos enterando día a día. A medida que transcurre el tiempo, cada día es más claro que la situación no solo no se resuelve, sino se agrava. Cada día quedan más trabajadores en situación de precarización, y los que no quedan en situación de precarización quedan directamente fuera del proceso productivo. Lo estamos viendo con empleados públicos y lo estamos viendo con el sector privado, que avanza hacia una crisis de pymes desconocida y descomunal. En cualquier momento, en esta situación, se va a romper la cadena de pagos. Se va a romper la cadena de pagos simplemente porque la demanda solvente no deja de caer hora tras hora. La idea de que con una crisis se sale con más crisis es la idea más estúpida que uno puede imaginarse en la política económica internacional. El 2008 no fue una crisis, que pasó a ser una crisis general del capitalismo, precisamente porque la respuesta no fue crisis con crisis, sino intervención absoluta frente a la crisis. Y así podemos continuar indefinidamente. Es evidente que la capacidad analítica de lo que entendemos por la casta es tenue, para decirlo con mucha amabilidad, o inexistente, para decirlo con mayor rigor real. Entonces, en estas condiciones, Milei se vuelve el vocero y el garante de esta casta, porque la catástrofe de Milei deja evidentemente a los representantes de la casta de nuevo en situación de competir en condiciones muchísimo más degradadas. Entonces lo que vemos es una escalera hacia el infierno por la cual descendemos incesantemente sin que estas direcciones políticas sean capaces de hacer nada distinto de lo que hacen. O nosotros terminamos con la ilusión de que ellos son parte de la solución, entendiendo que son el problema, y que efectivamente el problema es esa casta, y que efectivamente el problema es ese modelo, o entendemos eso y nos proponemos y hacemos otra cosa, o este es el estado nuevo de la cuestión. La catástrofe se va a naturalizar entonces, y vamos a tener que entender que nos parecemos cada vez más a Haití y cada vez menos a Londres. Alejandro, usted recién nombraba a la ex presidenta, ex vicepresidenta, y uno cuando hace el repaso de los últimos años democráticos suele asociarse a sus periodos de gobierno con un impasse o una situación mejor, si se quiere, en términos de distribución del ingreso y de mejores condiciones para los trabajadores. ¿Usted ve que en ese momento hubo una mejor distribución, una torta más grande para repartir, o ambas cosas? Son dos cuestiones bien distintas. El tamaño de la torta no es el modo en que se reparte la torta. Dos tortas de distinto tamaño repartidas igual no arrojan el mismo resultado para cada uno de los participantes. Este es el primer dato. No, lo que hubo fue un descenso a los infiernos, que fue el 2001. En ese descenso a los infiernos y en ese ajuste descomunal, que es el 3-1, esto es un proceso de devaluación de la moneda a una velocidad descomunal. Ese proceso se fue hasta el fondo, y el fondo fue lo que ya vimos, 54% de hombres y mujeres en condiciones inenarrables, y desde el fondo se empezó a salir todos los tranvías que van en alguna dirección y que salen del fondo en medio de una crisis son bienvenidos. Y esos tranvías son evidentemente mejoras. Y es cierto que del 54% de pobreza se salió razonablemente en 3 años, y que esos años tuvieron buenos precios internacionales que permitieron al mismo tiempo la recomposición de las divisas del Banco Central, el pago de los servicios de la deuda y la fuga de capitales. Ahora bien, cuando uno mira, se toma el trabajo de mirar el monto de las exportaciones, el monto de las importaciones, y le deduce los pagos de los servicios, descubre que el Banco Central no se quedó
con la diferencia de las divisas, sino con un fragmento muchísimo menor, porque el resto se fuga sistémicamente. Hay más de 600 mil millones de dólares, más de un producto bruto y casi un producto bruto y medio, según cómo se calcule, fuera están en el sistema financiero internacional, fuera del sistema bancario argentino. En consecuencia, está muy claro que esto funciona como una bomba expelente. Mientras sube la fuga de divisas hasta que eso entra en crisis, y cuando entra en crisis se termina la cuestión. Entonces, es verdad que la Argentina es uno de los pocos países que no funciona sin control de cambios, pero lo cierto es que no funciona sin control de cambios. Y la prueba que no funciona sin control de cambios es Milei. Milei dijo que iba a restablecer la libre circulación, lo dijo, así como dijo que iba a volar el Banco Central, lo dijo, así como dijo que no iba a emitir, lo dijo, y así podemos continuar. Milei no es exactamente un hombre cuya coherencia entre lo que dice y lo que hace existe. Es más bien un pequeño mamarracho que dice cualquier verdura y hace cualquier otra según las circunstancias. Eso sí, todas mal. O por lo menos todas mal en el sentido de los intereses de los sectores populares y de las condiciones reales de existencia. No hay que ser, especialista en nada para registrar esto. Cualquiera lo entiende. Sin embargo, hay un segmento muy importante que hace clic en favor de Milei. Pero conviene entender que ese segmento que tiene expectativas en Milei tiene enfrente la dura prueba de la realidad. Y la dura prueba de la realidad va a mostrar cómo ese segmento es igual que un helado puesto sobre una parrilla. Esto es, 5 minutos antes o 5 minutos después se va a terminar derritiendo. Me van a explicar que sí, que hay algunos que nunca van a salir. Sí, puede ser. Y digo esto del mismo modo que hay algunos que creen que Cristina Fernández de Kirchner inició la lucha por la liberación sudamericana. Existe gente que cree estas cosas y esta gente no define en un caso y no define en el otro. Simplemente nos remiten a núcleos ideológicos duros que no, a los que la prueba de la realidad no les cambia demasiado. Bueno, eso ya es un problema de otro carácter y ese problema, conviene saber, nunca define nada políticamente y nunca es dinámico. ¿Qué quiero decir? Los de los clics no salen de los clics y los que creen que Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lucha por la liberación sudamericana no forman parte de ninguna lucha por la liberación sudamericana. Alejandro, usted antes hablaba de que a este gobierno no se le está oponiendo fuertemente nadie. Quería consultarle cómo ve la representatividad de las principales centrales obreras en particular y de los sindicatos en general en este escenario. Ese vínculo entre trabajadores y sindicatos y la central obrera, la CGT, más que nada. Mira, cuando nosotros hablamos de una crisis del orden político, esa crisis del orden político no puede no incluir a las estructuras sindicales. Entre otras cosas, porque cuando vos mirás la enorme fragmentación de las estructuras sindicales, lo que vos ves son distintos estados de precarización y debilitamiento. Es verdad que en la historia del movimiento obrero argentino se conocieron rupturas políticas, y no se trata de ignorar esto. La CGT que lanza el paro en Córdoba no es la CGT que no lo lanza. Pero al mismo tiempo conviene entender que bajo ese paraguas la representación sindical estaba relativamente garantizada. Y la prueba es que no había subsidios de nada, y la prueba es que la pobreza en 1970 era del 4%, y la prueba es que esa pobreza era para aquellos que no trabajaban. En la Argentina, ser pobre era ser un desocupado. Hoy en la Argentina podés tener 2 trabajos en blanco y seguir siendo pobre. Entonces, esta situación nos hace saber que estamos en presencia de otra cosa y que el sindicalismo es visto por un sector como un privilegio porque muchos de los trabajadores
no tienen ninguna forma de sindicalización. Es cierto que si se comparan los números de sindicalizados en la Argentina con los números de sindicalizados en Brasil, esto arroja una situación más favorable numéricamente en la Argentina. Pero creer que esto es simplemente un problema numérico es tener una idea bastante trivial sobre la naturaleza de esta situación. Hay un corte horizontal entre dirigidos y dirigentes. La situación de los dirigentes no es de ningún modo la situación de los dirigidos. Cualquier periodista, puede chicanear a cualquier dirigente sindical con una simple pregunta. ¿Cuáles son los dirigentes sindicales que viven pobres? Entonces ahí cuando uno mira a los dirigentes sindicales y mira el promedio de ingresos de su propio sindicato, hay casos donde esto no sucede, pero en la mayoría de los casos la diferencia es abismal. No según lo que ellos tienen, sino según lo que ellos admiten que tienen. ¿Sí? No hay nadie que no tenga casa propia, no hay nadie que no tenga automóvil, no hay nadie que no vaya de vacaciones, no hay nadie que no esté bancarizado y tenga tarjeta de crédito, no hay nadie que viva con unas masas de ingresos que lo transforma de clase media acomodada para arriba. Y esto nos hace saber que esa diferencia no es una diferencia menor y todos sospechan que esa es solamente la punta del iceberg. Y entonces cuando vemos a Milei tratando de golpear las cajas en ese punto de vista, uno puede entender por qué mucha gente mira eso con cierta simpatía. Y cuando vemos qué es lo que se negocia y qué es lo que Milei termina aceptando no incluir, vemos que acepta no incluir precisamente aquello que dijo que era el centro de los motivos de su inclusión. Entonces sabemos que Milei no es ningún enemigo de la casta, no, Milei es el garante de la casta. Y el garante de la casta es el hombre que con su comportamiento político permite que aquellos que llevaron esto hasta acá puedan continuar de algún modo. Si esto va a ser así o no, esto no va a ser así, bueno, yo futurología no hago. Lo que puedo decir es, están dadas las condiciones para que aparezca otra cosa. Si no aparece, pues bien, entonces seguirá siendo más sopa, como hizo el chiste uno de los intendentes que escuchaba a Cristina. Otra vez sopa. Alejandro, sé que es una pregunta difícil de responder, pero quería saber si usted tiene algún tipo de instancia o momento o una temporalidad que cree que ese helado sobre la parrilla va a terminar de derretirse y va a caer. Si, ¿hasta dónde le dura la mecha, digamos, a Milei para seguir avanzando? Bien, vos sabés que hay dos problemas distintos. Uno es el problema del muerto y otro es el problema del entierro. A ver. Alguien se puede morir en política, pero si no es políticamente enterrado, se descompone a los ojos de todo el mundo y sigue. Y esto es una parte de lo que estamos viendo que está sucediendo. Las direcciones políticas existentes son entre bochornosas y lamentables. Son gente cuya credibilidad no existe. No importa, y esa es la diferencia. Si vos tenés que decir, ¿qué diferencia hay entre Milei y los otros? A Milei le creen a Milei. A los otros no le creen a los otros. Digan A o digan Z. ¿Sí? No es lo que dicen. A ellos no les creen. De modo que el argumento queda desconsiderado desde el vamos porque el emisor no es confiable. Y los motivos por los cuales el emisor no es confiable es manifiesto. 40 años de un plano inclinado. Son más que motivos suficientes. Entonces, este es el primer elemento. El segundo elemento es los elementos más duros, que no dependen de lo que la gente cree o no cree. El gobierno va a poder sostener la paridad cambiaria. El gobierno va a poder no devaluar. El gobierno va a poder no entrar en default.
el gobierno va a poder impedir que se rompa la cadena de pagos, el gobierno va a salir de la recesión. Estas son las preguntas reales que hacen que, más allá de los clics y de lo que opinen quienes opinan, es, a ver, ¿qué opinan los mercados? Y claro, la confianza de los mercados se expresa en te presto o no te presto. Un gobierno al que no le prestan es un gobierno al que el mercado no le cree. Eso es bastante sencillo. Y cuando uno acude al Fondo Monetario Internacional es porque no le prestan los mercados. Y cuando los mercados no te prestan y el fondo no te presta, vos estás en una situación absolutamente límite. Y en esa situación límite estás colgando de hilitos muy, muy delgados que se cortan muy, muy sencillamente. Y la impericia de estos pibes es descomunal. En cuanto a posición, Alejandro, también tuvimos hace muy poquitos días esa gran marcha universitaria que apareció como una especie de ruptura en lo que venía siendo el escenario de movilizaciones hasta el momento, al menos de lo que teníamos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Y quería conectarlo con esto del 1 de mayo, del Día del Trabajador, porque uno de los cantos que más se repetía durante la marcha era Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Quería aprovechar este contacto con usted a ver cómo analiza usted que eso se está dando efectivamente. Si hoy en día tenemos una Universidad de los Trabajadores, o los espacios universitarios son cada vez un lugar más alejado de la posibilidad de acceso de aquellos trabajadores. Si hay una barrera ahí. Ahí tenemos unos cuantos problemas en simultáneo. Es innegable que cuando vos tenés 2,5 millones de estudiantes universitarios, tenés una cantidad de estudiantes universitarios que te hace saber que no solo la élite va a la universidad. Eso está claro y es un dato incontestable. Esto no supone que los 2.500.000 estudiantes están en pie de igualdad. Primero porque no estudian los 2.500.000 en la UBA, y segundo, porque aparte de estudiar, hay que preguntarse en qué condiciones materiales estudian. Es decir, no solo qué partidas presupuestarias recibe la universidad. Cuando vos comparás las universidades argentinas y sus partidas presupuestarias, esto es, la cantidad de dólares que gastan por cada uno de sus alumnos, y los comparás con lo que gasta Brasil, vos te das cuenta de que estás en una relación de más o menos 6-1. Entonces, en esos términos, vos sabés que el desfinanciamiento del sistema universitario no empezó la semana pasada con Javier Milei. De nuevo, ¿sí? Es una política sistémica donde el ajuste nos hace saber que ahí también se viene ajustando todo el tiempo. Conviene recordar que las épocas gloriosas de la Universidad Argentina son las épocas que están incluidas en el ciclo que va del 45 al 75. La mejor universidad argentina fue la de la década del 60 y 70. Pues bien, esa universidad se terminó hace un rato largo. Aún así, sobrevive. Y vemos cómo la UBA y otras universidades públicas, porque conviene entender, en la Argentina la calidad universitaria es mayoritaria y abrumadoramente pública. Cuando uno mira las universidades ranqueadas, uno ve que las universidades privadas casi no existen para esto, lo que no es una novedad. ¿Qué investigaciones propician estos pibes que no sean con fondos públicos? Es decir, con muchos de sus investigadores son además investigadores del CONICET, y el CONICET son fondos públicos. Las partidas de investigación no son partidas de las universidades privadas, son partidas públicas y así sucesivamente. De modo que investigar y universidad son exactamente la misma cosa,
directa o indirectamente. Ahora bien, incluso a los que van a las universidades porque se las aproximan y hacen posible, como en parte del AMBA, la presencia de una enorme cantidad de estudiantes que son primera generación de universitarios. Pues bien, el enorme esfuerzo que hay que hacer para nivelar estos estudiantes que vienen de una práctica primaria y secundaria catastrófica, para que puedan alcanzar el nivel universitario, que no es lo mismo que estar adentro de un aula donde hay un cartelito que dice universidad, ¿sí? Un chico que está en el CBC no está en la universidad, están elevándolo para que pueda estar. Yo no estoy en contra de tal cosa, para nada. Creo que democratizar la cuestión es universalizar la posibilidad de alcanzar el nivel. Y creo que es decisivo facilitar esta posibilidad, porque si uno no hace esto y permite el ingreso a la universidad, lo que uno hace es estallar el sistema universitario sin ningún beneficio para nadie, sino simplemente en la irresponsable actitud de sumar integrantes a los cursos. Entonces, peguemos la vuelta. Uh-huh. Hay montones de lugares donde todavía para estudiar en la universidad un estudiante del interior está obligado a trasladarse. Trasladarse quiere decir mantenerse en otro lugar y vivir en otras condiciones. Montones de estudiantes que tienen las calificaciones y la posibilidad intelectual de hacerlo, no tienen la posibilidad material de hacerlo. Y esto es el filtro número 1. El filtro número 2 es aquellos a los que no están en condiciones directamente de ingresar porque el sistema no les ofrece esa posibilidad. Entonces estamos viendo claramente que la educación pública, siendo todavía un instrumento de movilidad social, es un instrumento cuya movilidad social se ha reducido brutalmente por el modelo económico en el que está inmersa la sociedad. Antes, venir de un pueblo a una ciudad grande, implicaba, entre otras cosas, cambiar de posibilidades de trabajo. Uh-huh. Y en consecuencia podías tener un trabajo de medio tiempo que te facilitara el transcurso universitario. Ahora esos trabajos están todos precarizados, no son de medio tiempo y no le permiten a nadie estudiar. Entonces está claro que estamos viendo que el plano de la degradación afecta también al sistema universitario. Ahora, al mismo tiempo, la universidad es un símbolo, es un signo, es la manifestación de la capacidad de reflexión crítica que la sociedad argentina tiene. Es la manifestación de las decenas y decenas de importantes escritores, músicos, pintores, es decir, todo esto que significa la cultura. Uh-huh. Milei es un enemigo personal de la cultura porque él no hubiera ingresado y aprobado el CBC. Milei solamente se recibe en una universidad privada donde pagando la cuota y no pegándole fuego al edificio alcanza para recibirse. El nivel de estas cosas es manifiesto. Y cuando vos querés agarrar un paper de Milei, no existe el paper, es un corta y pegue y no es de Milei. Entonces, lo que nos hace saber brutal y obviamente es que este señor, que ha sido un bulineado toda su vida, no es otra cosa que un bulineado que se identifica con los bulineadores y que repite el mismo procedimiento en la otra dirección, porque un humillado, un maltratado, un ofendido a lo largo de toda su vida, no está obligado a identificarse con sus maltratantes, puede identificarse con el resto de aquellos que sufren su misma situación. Milei no solo no hace esto, sino hace todo lo contrario, y nos hace saber y hace creer que esa es la verdad. Esto es, este es el trato, este es el formato, estas son las cosas. Y como estas son las cosas, lo que él dice está más cerca de la verdad social practicada que los dichos de aquellos
que no remiten a nada. Entonces, de un lado tenés palabras vacías y del otro lado tenés la práctica de la crueldad como horizonte. Pues bien, en estos dos términos se dirime este conflicto. Y lo que hemos visto es que una movilización multitudinaria dice no. ¿Y quién representa políticamente esa movilización? ¿Este Congreso? Obviamente no. No, claramente. Alejandro, le hago la última y ya lo libero. Y está vinculada a esto que decía. Si está la posibilidad, ustedes hablaban de que tiene que surgir algo nuevo. Si está la posibilidad de que aparezca un bloque social que compongan trabajadores, desocupados, la comunidad universitaria, la comunidad educativa en general, ¿está la posibilidad de que surja esa articulación para que aparezca una oposición en la calle que después pueda traccionar otro tipo de condiciones de vida? No solo el freno a Milei, ¿no? Sino un poco ir un poco más allá. ¿Están las condiciones dadas para que en el corto plazo eso aparezca? Mira, hemos visto dos tipos de manifestación que permiten tener un relativo optimismo. Hemos visto un movimiento de mujeres autoorganizado que logró movilizaciones espectaculares. Y hemos visto un movimiento que en derredor de la cuestión universitaria muestra una vitalidad muy grande. De modo que elementos para conformar esta oposición dinámica y esta novedad política existen. Si somos o no capaces de cristalizar ese movimiento, eso requiere de la bola de cristal de la que yo no dispongo. Lo que yo puedo decir es con qué hay. Y si hay con qué, si hay voluntad, si hay deseo de, pues bien, con estos dos ingredientes se puede ir bastante más lejos de lo que estamos yendo. Muchísimas gracias por su tiempo, Alejandro, de verdad. No, gracias a ustedes.